intenso trabajo se desarrolló en la sala de la Cámara de Diputados. Críticas genera actual política educacional en materia de violencia y ciberacoso. Comisión de Defensa inicia estudio de proyecto que perfecciona causal de exclusión del servicio militar. Aprueban en general proyectos sobre servicio de protección a la niñez. Carabineros explica cambios en bienestar y en la mutualidad a comisión. Presidente de la ANFP, Arturo Salá, asistió a comisión investigadora en la Cámara. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Como es habitual, nos reunimos para revisar los temas más importantes de la jornada ocurridos aquí en la Cámara de Diputados. Partimos contándoles que un intenso trabajo se desarrolló en la sala de la Corporación. Ello porque la Cámara aprobó 2 mociones relacionadas con los juzgados de policía local. Despachó al Senado la creación del Consejo Fiscal Autónomo y a ley la iniciativa que concede la nacionalidad chilena por gracia a Adolf Brecht. Además, se rindió homenaje al centenario del natalicio de la destacada folclorista Margot Loyola. Revisamos todo lo que ocurrió en la siguiente nota. Conceder la nacionalidad chilena por especial gracia al ciudadano austriaco Adolf Christian Busch es el propósito de una moción que, tras sumar 128 votos a favor y una abstención, quedó en condiciones de ser ley de la República. El texto reconoce su importante contribución a la cultura y especialmente a la práctica y difusión de la música en Chile, como detalló el diputado UDI Jaime Belolio. Este es un músico austriaco que se vino a radicar a Chile y que está viviendo hoy día en la comuna de Panguipulli, hace ya muchos años. Y hoy día lo que hace es trabajar con escuelas vulnerables para enseñar la música clásica extraordinaria. Y yo he tenido entonces el honor de poder estar en al menos 6 o 7 conciertos de niños que han pasado por la Fundación y la Escuela Papageno, en donde tocan estos instrumentos musicales. Entonces, tener el honor de una persona que fue un músico tan reconocido en su propio país, que tocó en las mejores instancias mundiales, hoy día como un profesor, como un maestro verdadero de la música en nuestro país, es realmente muy impresionante. Mientras que solo en general, por 104 votos afirmativos, 16 negativos y 8 abstenciones, se ratificó la moción que dispone que el secretario abogado de un juzgado de policía local titular que haya servido por al menos 10 años integrará por derecho propio la terna para proveer el cargo de juez de policía. Proyecto que, a juicio del diputado de C, Matías Walker, busca proteger la carrera funcionaria. Esto es solamente para integrar las ternas. La Corte de Apelaciones puede designar a cualquiera de los abogados propuestos en las ternas y no solamente a los secretarios abogados. Lo que queremos es favorecer la carrera funcionaria de manera tal de que se consideren al menos las ternas para proveer el cargo de juez de policía local. Y a segundo trámite al Senado, con la unanimidad de 129 votos a favor, se remitió la moción que permite que los juzgados de policía local, además de la notificación de sus resoluciones pertinentes por carta certificada, las puedan practicar mediante el uso de correos electrónicos. El diputado UDI Jorge Alessandri destacó esta iniciativa como un importante paso para la ciudadanía. Lo que hace esta moción es que abre la puerta a que se pueda notificar por correo electrónico, porque mucha gente decía, jamás me llegó la notificación porque se cambiaron de domicilio o porque le dejaban un papel bajo la reja y el papel se volaba, o simplemente porque estaban fuera de su casa en horario laboral. Entonces es una forma de ajustar un poco los juzgados de policía local a las nuevas tecnologías. Estamos llegando tarde, evidentemente que estamos llegando tarde, pero es una de varias leyes que pretende transformar los juzgados de policía local, ojalá de aquí a 5 años más, en un juzgado 100% digital, que usted pueda hacer todo sin salir de su casa. El trabajo legislativo en sala también contempló el despacho segundo trámite al Senado del mensaje que crea el Consejo Fiscal Autónomo y un homenaje al centenario del nacimiento de la destacada folclorista, compositora, guitarrista, pianista e investigadora Margot Loyola, nacida en Linares un 15 de septiembre de 1918.
En la Comisión de Educación, presidida por la diputada Cristina Girardi, expertos, estudiantes y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, criticaron la actual política educacional en el marco del análisis de los proyectos sobre violencia al interior de los establecimientos educacionales y de ciberacoso. La primera de estas iniciativas fue aprobada, solo en general. Según el informe entregado a la instancia legislativa por el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva del CONICYT y el Programa de Apoyo para la Convivencia Escolar de la Universidad Católica, en una muestra que incluyó a las 200 escuelas más vulnerables del país, el 63% de los alumnos entre quinto y octavo básico dijo haber recibido algún tipo de agresión. Sobre la base de lo que contestaron 50.000 estudiantes, nosotros les mostramos hoy día a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados la información relevante estadística, como por ejemplo un 63% de esos estudiantes señalan haber sido víctima durante el último mes, esta es encuesta del año 2016, de algún tipo de agresión entre estudiantes, siendo una de las más elevadas la victimización verbal, pero no deja de ser importante el ciberacoso, el ciberbullying, que es parte de lo que se está legislando, que sí está presente en un 15% de prevalencia. Hay otras formas también, como por ejemplo exclusión social y violencia sexual entre estudiantes. Ante esta realidad, la investigadora puntualizó que los cambios deberían partir por pensar en un derecho a la educación con igualdad para todos los estudiantes, tener trayectorias escolares continuas que no se interrumpan con la expulsión del alumno, acabar con el sistema de discriminación arbitraria y generar instancias de buena comunicación donde la sanción, apelación y solución de los problemas se adopten de manera participativa dentro del mismo establecimiento. Un ejemplo de la necesidad de generar un espacio de comunicación y resolución entre todos quienes componen la comunidad educacional quedó de manifiesto en la experiencia entregada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien comentó que el municipio ha implementado cogobiernos estudiantiles, mejoras de los sueldos de los asistentes de la educación, talleres de debate y el programa Escuela Abierta, que ha convertido a las escuelas públicas en el centro del desarrollo comunitario de sus barrios, entre otros puntos. El diputado Jaime Belolio de la UDI valoró esta experiencia y dijo que se debe analizar sin prejuicios. El caso de Recoleta es un caso interesante. Yo creo que hay que verlo de manera desprejuiciada. O sea, si efectivamente funciona y ha significado una mejora sustantiva en el clima escolar e inclusive también en los resultados escolares, bueno, por supuesto que es algo que es digno de imitar. Entonces yo rescato la presentación de varios de los que estuvieron hoy día acá. Me pareció muy interesante también lo que nos dijo con toda esa pasión el rector del Instituto Nacional. Al Instituto le ha tocado muy duro últimamente. Y yo creo que es tiempo que no haya ningún dirigente político que minimice los actos gravísimos de violencia que han sufrido algunos establecimientos emblemáticos. Y la idea de concentrarnos a veces en ellos es que eso no se expanda. La presidenta de la Comisión de Educación, diputada Cristina Girardi del PPD, puntualizó que se debe partir por reconocer que la violencia está en nuestra sociedad y que el trabajo que debe hacer la comunidad educacional es más profundo que solo establecer un protocolo o una sanción. Nuestro sistema educativo ha educado de tal manera que hemos producido una sociedad violenta. Por lo tanto, no estamos haciendo buena educación. Yo creo que hay que profundizar en dos cosas. Uno, cuáles son las falencias del sistema, cuál es la estructura que tiene el sistema que provoca los niveles de violencia que tenemos y qué tenemos que cambiar dentro del sistema, pero además cómo enfrentamos a un alumno que comete una violencia grave, ¿ya? ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo en vez de expulsarlo, cómo lo acogemos, cómo lo tratamos, cómo lo reintegramos? La parlamentaria comentó que en las próximas sesiones se podrán aclarar dudas y avanzar así en una norma más profunda y efectiva, que cuente con el apoyo de los ciudadanos, legisladores y del propio gobierno. La Comisión de Defensa inició el estudio del proyecto que perfecciona la causal de exclusión del servicio militar. La iniciativa busca restringir la posibilidad de efectuar la conscripción a los jóvenes que hayan sido condenados por la comisión de ilícitos, ampliando la restricción hoy establecida para las condenas a pena aflictiva. La instancia inició el debate del proyecto que busca perfeccionar la causal de exclusión de la conscripción en las ramas de las Fuerzas Armadas, con el objeto de evitar que jóvenes con compromiso delictual cumplan este deber militar. En concreto, la iniciativa aumenta la exigencia para efectuar el servicio militar, pasando de la norma vigente de no ser condenados a pena aflictiva, 3 años y 1 día, a la exigencia de no haber sido condenados por crímenes o simples delitos.
El debate se centró en el tipo de delitos que ameritan la prohibición, tal como lo explicó el presidente de la instancia, diputado Manuel Antonio Mata. Lo que hicimos fue un intercambio de opiniones sobre si es o no posible, ¿no? Agregar algunos elementos, digamos, que pongan un límite al ingreso de jóvenes que puedan tener o no antecedentes delictuales o conductas criminales. Sobre todo cuando se piensa de que la conscripción militar no es solo a los 18 años, puede ser hasta los 24, ¿no? Por las postergaciones sucesivas de 5. De manera tal que este es un tema abierto, es un tema a discutir. En esa línea, el diputado e impulsor de la iniciativa, Mario Desbordes, señaló que la idea es sumar a la prohibición por condenas de pena aflictiva otros delitos graves que hoy no tienen dicha sanción. Estamos hablando de 3 años y un día o más. Y hoy día la ley penal adolescente, que es posterior a esta norma, permite que un joven que haya sido encontrado con 5 kilos de cocaína, armamento, munición, sea condenado a 500 días de pena remitida. O sea, ese joven que es narcotraficante, quizás con reincidencia, no tiene una condena de 3 años y un día. Y por lo tanto, ese joven entra al servicio militar sin ningún problema. Yo creo que casos como eso, de narcotráfico grave, no deberían entrar al servicio militar. En tanto, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Gali, sostuvo que se busca acotar los ilícitos que calificarían en esta restricción, ya que no se puede olvidar que la conscripción es vista por muchos jóvenes y familias como una forma de reinserción y una alternativa laboral y de desarrollo futuro. La discusión de fondo es a quienes consideramos que representan un riesgo que tengan formación militar porque han en el pasado cometido delitos, pero esos delitos tienen que tener cierta entidad, cierta gravedad que nos permita hacer esa exclusión, y por eso vamos a estudiar cuáles son aquellos delitos que consideramos como sociedad que inhabilitan a una persona para hacer su servicio militar. La comisión acordó solicitar un informe a su par de Constitución, Legislación y Justicia a fin de establecer la constitucionalidad de la norma que se encuentra en su primer trámite legislativo. La Comisión de Constitución aprobó en forma unánime la idea de legislar del proyecto de ley que crea el Servicio de Protección a la Niñez, que se encargará de atender a niños y niñas vulnerados debido al abuso y maltrato, y que forma parte de la nueva institucionalidad en materia de infancia. Los parlamentarios de la Comisión de Constitución otorgaron un respaldo transversal a la iniciativa que crea el Servicio de Protección a la Niñez, uno de los 2 organismos que reemplazará al CENAME, institución que ha estado en el centro de la polémica por graves casos de vulneración de menores a los que debe proteger y que no ha sido reformada desde su creación hace 40 años. Con la presencia de la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, los diputados aprobaron en general con 10 votos a favor la iniciativa y esperan mejorar durante su discusión en particular. A su vez manifestaron que esperan una unidad de criterios y definiciones en todas las iniciativas que se tramitan respecto a la infancia. El Servicio de Protección a la Niñez se encargará de la protección especializada de los menores y la restitución de los derechos vulnerados de niños y niñas debido al abuso o maltrato y a la reparación de las consecuencias provocadas por dichas vulneraciones. El diputado de RN, Gonzalo Fuenzalida, reconoció que es complejo establecer un nuevo servicio de la niñez, pero que existe la voluntad para perfeccionar la propuesta legislativa. Bueno, todas las creaciones de servicios especializados que se tengan que hacer cargo de nueva institucionalidad siempre van a presentar dudas porque no han funcionado en la realidad. Y obviamente que en la práctica hay muchas particularidades, por lo cual obviamente que es un proyecto delicado, un proyecto que requiere su tiempo y su maduración, pero hay una voluntad unánime de avanzar en este proyecto, por lo cual hoy día lo hemos aprobado unánimemente, favorablemente en general. Establecer una defensoría de la niñez con todas las atribuciones y con todos obviamente los alcances que la ley establece, con toda la protección que tienen que tener los menores, con las medidas administrativas, las medidas especializadas y otras. Por su parte, el legislador humanista Tomás Hirsch expresó que la votación unánime refleja la preocupación de todos los sectores por avanzar en un tema prioritario y urgente que ha generado mucho dolor. Sin embargo, consideró que no está clara la definición del objeto central de la iniciativa. Ya en lo específico de esta ley tiene un elemento fundamental, que es la protección especializada de los niños, niñas y adolescentes. Y sin embargo,
creo que la gran mayoría echamos de menos una clara definición justamente de ese elemento que es el elemento central, que es la protección especializada. Y creo que en ese sentido falta todavía una mayor definición por parte del gobierno. Hemos escuchado a la subsecretaria hablar del tema, pero reconocer ella misma que es un tema de muy difícil definición, que han consultado con distintos expertos, juristas, y que no hay un acuerdo al respecto. Bueno, ese acuerdo va a ser fundamental tenerlo. La subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, valoró el respaldo parlamentario y destacó la opinión de la sociedad civil para este proyecto, que busca proteger de mejor manera a niños, niñas y adolescentes. Además, detalló las principales modificaciones que tendrá el nuevo organismo. Tiene cambios con respecto a este modelo familiar, priorizar a la familia, el derecho a los niños a permanecer en su familia, a tener una familia de acogida, familia extensa o externa en la que pueda estar su cuidado, y posteriormente un modelo residencial también de carácter familiar, evitando las residencias masivas. Por otra parte, hay bastantes cambios respecto a las atribuciones del servicio, en el sentido de entregarle mayores atribuciones también a las regiones, descentralizando algunas de las tomas de decisiones relevantes. Otro de los puntos destacados es considerar uno de los temas prioritarios del Acuerdo Nacional por la Infancia, en relación con preparar a los niños para una vida independiente, después de los 18 años, y hacer un seguimiento hasta los 24, estableciendo para ello oportunidades educacionales y de capacitación, entre otras. La instancia decidió que durante la discusión en particular, considerara la opinión de los organismos que en la práctica trabajan en las medidas de protección de los menores, como la Defensoría de la Niñez y la Comisión de Infancia de la Asociación de Magistrados, hecho que fue destacado por la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Tratar de aportar desde el conocimiento técnico, desde la experiencia y desde la realidad de la participación de un sistema para lograr que las leyes sean lo más efectivas posibles y lo más reflejo de la realidad que enfrentan niños, niñas y adolescentes. Y desde ahí agradecemos mucho la disposición de la Comisión de Constitución para poder participar no solo la Defensoría de la Niñez, sino que también otros actores muy relevantes en todo lo que se relaciona con la infancia. En la sesión, la jueza Mónica Geldres, coordinadora de la Comisión de Infancia de la Asociación de Magistrados, se refirió al informe de Naciones Unidas que señaló que en Chile existe un problema estructural, donde se han violado grave y sistemáticamente los derechos de niños y niñas. También manifestó reparos a la redacción del texto legal en cuanto a que existe una confusión entre protección administrativa y especializada de los menores. Otro punto de preocupación es la lista de espera con más de 21.000 niños que aguardan por una medida de protección, según estadísticas del Poder Judicial. El general director de Carabineros, junto a representantes del alto mando de la institución, explicaron cuáles han sido las medidas que tomaron para reorganizar y evaluar el funcionamiento de la mutualidad a la que pertenecen cerca de 100.000 funcionarios activos y en retiro. Ahora, para fin de año, arriendos a mitad de precio de mercado, préstamos rápidos de dinero desde 500.000 pesos y opción de conseguir créditos hipotecarios hasta por 5.000 UF son algunos de los beneficios que obtienen las y los carabineros y oficiales de la PDI gracias a la mutualidad, de la que son parte y que tiene casi un siglo de existencia. Así lo confirmaron ante la comisión que investiga las irregularidades denunciadas en estas entidades privadas sin fines de lucro, pero que en este caso eran dirigidas por funcionarios activos y por las que recibían remuneraciones. Para el presidente de la instancia, el diputado Leonardo Soto, estas funciones no son las que deberían desempeñar. Esta es una situación anómala, que yo creo que no tiene que ver con la misión institucional de Carabineros, que es darle seguridad y tranquilidad a la gente. Carabineros está para perseguir el delito, no para administrar estas verdaderas megaempresas, que lo único que han producido, sin duda, es desprestigio a la institución, por el conjunto de irregularidades que ha detectado Contraloría en la administración de estos bienes o en la condonación de crédito o los negocios con personas relacionadas. Desde que asumió su cargo, el general director de Carabineros, Hermes Soto, señaló que ha hecho un esfuerzo por transparentar el funcionamiento de esta entidad y del Departamento de Bienestar, que también fue cuestionado. De hecho, cambiaron la empresa que por cerca de 2 décadas hizo las auditorías. Su intención también es mejorar los beneficios que Mutucar entrega y que son justamente los que le hacen pensar que su desaparición es muy improbable, postura que también comparte el diputado oficialista Hugo Rey. Desde el mes de marzo que yo asumí la institución hasta el día de hoy, ninguno de los directores de la mutualidad ha recibido ningún dinero producto de esta materia.
La mutualidad existe, tiene 100.000 asegurados, por lo tanto no es de un día para otro disolverla y dejar de funcionar. Ahora hay que revisar, hay que ver la forma de funcionamiento y hay que a futuro determinar si sigue en esta misma modalidad o se modifica, pero eliminarla es bastante difícil. Hay que preguntarse si las mutuales privadas están en condiciones de asegurar a todos los carabineros, a las Fuerzas Armadas respecto de la situación actual y cuáles son esos costos. Yo hoy día, lo que se nos han dicho incluso los expertos, que eso hoy día no existe, que no están interesadas y que los costos podrían ser, si existe interés, mucho más alto. Por lo tanto, nos topamos ahí con una situación compleja que en definitiva obviamente se tiene que trabajar. Parlamentarios de la instancia reconocen que existe un antes y un después de la llegada del general Soto a la cabeza de la institución y valoran su esfuerzo de transparencia y probidad. Sin embargo, el diputado René Alinco pretende abrir una nueva arista de investigación que apunta a los vínculos de las esposas de algunos generales a instituciones ligadas al bienestar de las y los funcionarios de la institución y también las conexiones con otro tipo de empresas. Yo estoy solicitando la presencia, ¿cierto?, de algunas de esposas de carabineros, de generales de carabineros, que también dirigen instituciones de mutualidades dentro de la institución. Hemos descubierto con nuestro equipo de trabajo, ¿cierto?, que, por ejemplo, estas mutuales tienen acciones en las empresas eléctricas. Enel, por ejemplo, tienen acciones en Curvuma Chicura. Me parece un poco rara esa situación. Debido a la gran cantidad de antecedentes entregados y a las inquietudes planteadas por las y los diputados, la instancia evalúa generar una nueva sesión donde los mismos invitados ayuden a despejar inquietudes. Y el timonel de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Arturo Salá, junto a dirigentes de la entidad, entregaron su testimonio en el marco de la investigación que lleva a cabo la instancia parlamentaria por el eventual fraude en la ANFP. En la sesión, que se extendió por varias horas, los dirigentes contestaron una serie de preguntas relacionadas con este caso. Con la asistencia de Arturo Salá, timonel de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, junto a dirigentes del organismo, se realizó una nueva sesión de la instancia parlamentaria que preside el diputado Jaime Mulé. Tras la cita, el legislador calificó de provechosa la jornada, dada la exposición entregada por los representantes, como asimismo las respuestas a las diferentes consultas planteadas por los diputados. Yo creo que fue una buena sesión de la comisión, que se han ido cumpliendo los objetivos. Hay cuestiones donde obviamente hay discrepancias, pueden haber diferencias de opinión, como la situación de Deportes Vallenar, que era una de las cosas que se planteó, pero en lo grueso, diría yo, creo que sin lugar a dudas hay avances importantes en la administración, por lo que uno puede entender, pero también nos queda claro que hubo organismos públicos que no actuaron bien en este proceso y que tenían facultades para haber evitado o haber sancionado una vez que pasó lo que ocurrió. Y creo que eso se comprueba también con lo que vimos hoy día, con lo que oímos hoy día de la directiva del señor Salá, del propio Salá y del resto de las personas que estuvieron. Arturo Salá agradeció la invitación a la comisión porque su entidad pudo aclarar una serie de malos entendidos y de información errónea que se ha conocido últimamente. Agradecer la posibilidad que tenemos de venir a esta comisión. Nos sirve para aclarar muchas informaciones que de repente se dan erróneamente y bueno, tanto el presidente, el diputado Mulet como el diputado Prieto y varios diputados han reconocido, digamos, y han agradecido las aclaraciones que se han logrado a través de esta sesión, que fue para mi gusto muy productiva porque se alargó más de la cuenta, pero tocamos todos los temas que había en duda y para nosotros es muy importante poder hacerlo y no dejar en el aire cosas que se han informado erróneamente muchas veces. Salá descartó además conflictos de interés con respecto del arbitraje, ya que se maneja por un comité autónomo, tal como ocurre en la mayoría de los países del mundo. Indicó que también trataron el problema suscitado entre Deportes Vallenar y Melipilla y la licitación de los derechos de televisión, donde se aclararon todos los procedimientos. Se aclaró todo el procedimiento que hubo y la transparencia que hubo con ese procedimiento y no lo que se ha estado por ahora hablando que habría habido irregularidades. No sé, después de 8 meses que pasó eso, estamos hablando de ese tema, fue todo
muy correcto y muy transparente. Así que eso también tuvimos la oportunidad de aclarárselo a la comisión. El presidente de la comisión investigadora planteó que debiera haber cambios en la estructura de la administración y también en el área jurídica del fútbol para evitar repetir situaciones como las vividas bajo la administración de Sergio Jadwe. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas informaciones están en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.